sin habitaciones en la posada. «Atrancad los portones», bramó Jacob. Se preguntó cuántas veces había rugido esa orden. Los castillos asediados, las ciudades rodeadas, las defensas desesperadas. Pero eso lo llevó a preguntarse cuántas veces había salido bien. En un líder, nadie quería ver dudas. Sus dientes siempre estaban apretados, pero los apretó aún más. Hizo acopio de valor para el esfuerzo heroico de pasar la pierna derecha sobre la silla de montar. Lo intentó con demasiado ímpetu. Se le enredó y tuvo que terminar de arrastrarla con las dos manos. Se dejó resbalar al suelo con todo el control de un árbol derribado y más o menos con la misma agilidad en las articulaciones. Tropezó cuando su bota pisó tierra y la palpitante rodilla amenazó con fallar. Dios, cómo dolía montar últimamente. Casi tanto como andar. Se enderezó con un rugido. Renqueó entre la llovizna. Su carne, tan apaleada y rota, tan a menudo rasgada y vuelta a coser, era propensa a fallar. Fue solo su tozudo rechazo a caer lo que lo mantuvo cojeando adelante. Su rechazo a caer, y también sus juramentos. «Armaos», ladró mientras dos guardias empujaban los portones para cerrarlos girando sobre chirriantes goznes. Al menos la voz aún le funcionaba. «Oeste, meteos dentro». Vio a un mozo de cuadra con un cepillo en la mano allí paralizado y lo cogió por el cuello de la camisa y lo envió correteando hacia la posada. «Ocupaos de los heridos». Tomar el mando era una vieja costumbre. Atad estos caballos. Crear orden aplastando el caos con toda herramienta disponible. Quien tenga un arco al muro. Siempre había tenido algo en él que los hombres estaban dispuestos a obedecer, y menos mal. Era solo mantenerlos en marcha lo que lo mantenía a él en marcha. El carromato había tallado una cicatriz irregular en el barro al volcar, y luego se había estrellado de lado a través de la fachada delantera de la posada. Pero los cerrojos habían aguantado, gracias a Dios y a San Esteban. Eran buenos cerrojos. Jacob se había asegurado por completo de ello. Un caballo aún daba débiles coces cerca de aquel desastre, raspando el suelo con los cascos, demasiado aturdido para darse cuenta de que se había quedado sin camino. Oeste demasiado tozudo para aceptarlo. Dos estados mentales que Jacob comprendía demasiado bien. Había sido su trabajo mucho tiempo antes, siendo escudero, dar clemencia a los caballos heridos. Clemencia de templario, claro. Un golpe entre los ojos. Uno aprendía a distinguir las causas perdidas y soltarlas, como anclas de un barco hundiéndose. Estimar la fuerza con que se contaba todavía y salvar lo que era posible salvar. ¿Dónde está el varón? Jacob agarró a Baptiste de una solapa bordada. ¿Y el chico nuevo? El acosador de cadáveres. Ella negó con la cabeza contrariada. Tendría que haberlo dejado después de lo de Barcelona. Jacob frunció el ceño hacia los portones mientras los guardias encajaban la musgosa tranca en los oxidados soportes. Frunció el ceño hacia la muralla cubierta de enredaderas, las almenas semiderruidas. Frunció el ceño hacia la única inclinada torre, hacia la hiedra de la cuadra, hacia la posada en sí. Consideró las pocas fortalezas de su posición, las muchas debilidades. Todos deberíamos haberlo dejado después de lo de Barcelona. ¿Has visto quién nos perseguía? Tienes mejores ojos que los míos. Los he visto, dijo ella tensando la mandíbula. ¿Cuántos hombres? Los suficientes. Baptiste debía de haber perdido el sombrero en el camino junto con su sentido del humor, porque su melena rizada centelleaba con gotas de lluvia. Pero no estoy segura de que sean hombres. El capitán de los guardias estaba intentando desenredarse su sobrevesta. El hilo dorado que componía el círculo de los salvados se le había descosido, y estaba enganchado en su armadura. «¿Quién puede atreverse a atacarnos?», murmuraba, con los dedos temblorosos manipulando los nudos. «¿Quién puede atreverse a atacarnos?». Era joven, demasiado joven para aquello, con uno de esos bigotitos raros que se dejaban los jóvenes, creyendo que les daba aspecto de mayores cuando en realidad los hacía parecer más jóvenes todavía. Pero Jacob trataba de no juzgar a la gente por sus malas decisiones. Él llevaba toda la vida tomándolas, a fin de cuentas. Pronto lo sabremos. Jacob sacó su daga y cercenó todo aquel hilo suelto de un corte decidido. «Arcos sobre el muro, capitán, ahora mismo». El hombre lo miró, parpadeando, y Jacob cerró el puño en torno a su sobrevesta, y se lo acercó a la cara. «Nadie quiere ver dudas. Claro, arcos». Y el capitán empezó a indicar a sus hombres que subieran por las escaleras. Había que echarles tareas a la cara para que no reparasen en la muerte que aguardaba justo al otro lado. Jacob se agachó despacio, recogió un puñado de tierra.
La frotó entre las palmas irritadas, entre los dedos doloridos. ¿Qué haces?, le preguntó la princesa Alexia. Parecía incluso menos regia que de costumbre. El pelo húmedo se le había soltado, y lo llevaba adherido a la mejilla pálida. Tenía la ropa manchada de barro y una mano huesuda retorciendo la otra. Pero Jacob había aprendido mucho tiempo atrás que no se podía juzgar la calidad de alguien solo con mirarlo. La gente podía hallar la gracia y la grandeza de las maneras más extrañas, en los momentos más extraños. La gracia y la grandeza ya estaban fuera de su alcance, hundidas en el pasado, pero quizá pudiera despejar un espacio en el que otros pudieran encontrarlas. Es una vieja costumbre, dijo enderezándose lentamente. La aprendí de un viejo amigo, un viejo enemigo. Jacob recordó la cara de Hani Bonkasi mientras frotaba tierra del desierto entre las manos. Aquella sonrisa imposible mientras, a su alrededor los hombres rabiaban y sollozaban. Un ojo de calma en un huracán de pánico. Conoce el terreno donde vas a resistir. Hazlo tu terreno. Jacob le dedicó a la joven lo más cercano que pudo a la sonrisa de Cathy. Aunque le hiciera daño en aquella vieja herida bajo el ojo, la que le había hecho Cathy. Coraje, Alteza. Coraje, susurró ella y se encogió al oír un gran bramido fuera del muro, que casi sonaba a toro cabreado más que a voz de hombre. Mejor aún, furia. Buen consejo, dijo el duque Miguel desenvainando su espada. Se notaba por cómo la sostenía, suelta y cómoda como un carpintero su martillo, que distaba mucho de ser la primera vez. Proteged a vuestra sobrina, dijo Jacob, y le dio una palmada en el hombro antes de dirigirse a las puertas, que temblaron bajo un poderoso golpe exterior mientras la tranca saltaba en sus soportes. Le recordó al asedio de Troya, en la Segunda Cruzada. Las atronadoras embestidas del ariete contra las puertas 3 veces bendecidas. Las astillas saltando de las trancas gruesas como mástiles de barco. El fuego brujo titilando entre los maderos mientras el obispo Otón, que pronto sería San Otón, rugía plegarias a cada arcángel por turnos, y los cánticos de batalla de los elfos fuera de la muralla le proporcionaban un acompañamiento ultraterrenal. Le recordó a la batalla del pantano de Radba. La aspereza de la tierra en la empuñadura de su espada. La llovizna en la cara y el aire frío y vigorizante y limpio en los pulmones. Le recordó al día en que asaltaron la torre de Corgano, el olor acre, ácido del techado al arder, los gritos de los heridos, el pánico de los moribundos. Pero cuando uno llegaba a cierta edad, todo le recordaba siempre algo. Las puertas se estremecieron de nuevo. ¿Qué hago yo?, preguntó Solete, situándose a su lado. Sobrevive. Jacob le sonrió, sonriéndole a una elfa. ¿Cómo cambiaban las cosas? La cosa siempre se va a la mierda. Solete. Lo normal es que tarde un poco más que esto. Y la elfa se puso la capucha, inhaló una profunda bocanada y se esfumó. Por un instante, Jacob alcanzó a ver una especie de hueco en la lluvia donde estaba, o donde no estaba. Luego hasta eso desapareció. Estaba arreciando, y el viento se arremolinaba por el patio y hacía chascar las capas de los guardias, hacía danzar el letrero del oso rodante en su única y tintineante cadena. Jacob movió los hombros para soltarse el escudo de la espalda. Torció el gesto por la punzada en el hombro al meter el brazo izquierdo hasta la en arma. Aguantad. Era el medio rugido, medio gruñido que había pulido hasta darle un filo mortífero en 100 campos de batalla. Aguantad. Se podía apilar las dudas antes. Se podía bruñir los lamentos después. Pero mientras duraba la lucha, tu propósito debía ser puro. Matar al enemigo. No morir tú. Desenfundó su espada. Hizo una mueca por aquel viejo dolor en los dedos al aferrar el puño. Cómo cambiaban las cosas. Pero cómo permanecían igual. Otro bramido desde el otro lado de los portones. Otro estruendoso golpe contra la desgastada madera. Aguantad, vociferó. Los juramentos lo mantendrían en pie cuando fallara su carne, cuando fallara su coraje, cuando fallara su fe. El mundo podía arder por completo y sus cenizas volar al viento y todo perderse, pero su palabra seguiría firme. Las puertas se sacudieron otra vez. Alex, estás herida. Oyó las palabras, pero ni muerta podía conseguir que las muy hijas de puta significaran algo. Miró atontada al duque Miguel o a su tío o a quien quiera que fuese. Y se encogió cuando el barro le salpicó la cara. El patio era un caos. Caballos arrastrados a la pequeña cuadra donde no cabían ni la mitad.
Crines zarandeadas, cascos coceando, soldados dando voces y berridos, corriendo hacia el muro. Vio a un guardia que igual era hasta más joven que ella, con una correa rota en el casco. No dejaba de caérsele sobre los ojos, y él lo empujaba hacia arriba y para abajo que se le caía otra vez. La lluvia caía a chorro ya salpicaba desde un canalón roto. Bajaron a otro guardia de su silla de montar, mientras el pobre aferraba con las dos manos un astil de flecha partido que le sobresalía de la tripa. ¿Es grave? Estaba gritando. ¿Es grave? Alex no era cirujana, pero tenía bastante claro que una flecha clavada, buena no era. Las flechas estaban muy afiladas, y el cuerpo era solo carne. Su tío la tenía agarrada por los hombros, y estaba zarandeándola. ¿Estás herida? Miraba hacia la silla de montar de Alex, y entonces ella vio también que había una flecha clavada en ella. Era de madera oscura, y de sorprendente longitud, y el emplumado tenía una franja bonita. Uy, dijo, si hubiera montado a horcajadas, casi seguro que le habría atravesado la pierna. Tenían a ese guardia ya en el suelo, y estaban subiéndole la cota de malla, revelando el jubón acolchado todo lleno de sangre, y la piel blanca de debajo toda resbaladiza. Y Eusebio, el sirviente de su tío, le limpió la herida con un trapo, y salió más sangre, y se la limpió, y salió más sangre, y más. Uy, dijo Alex otra vez, y cayó en la cuenta de que estaba agarrándose su propia tripa, justo donde el guardia tenía la herida. Le temblaban las rodillas, se le pegaba el pelo a la cara, y tenía ganas de vomitar. Todos sus instintos le gritaban que corriera. ¿Pero hacia dónde? ¿Cuántos son? Chilló alguien. ¿Dónde están las flechas? Que Dios nos asista. Aguantad. Rugió Jacob de Thorn. Alex se encogió mientras la puerta temblaba. Dio un nervioso paso atrás hacia ningún sitio, y luego se volvió al oír que algo se estrellaba contra el suelo a su espalda. Un guardia había caído del muro, o este lo habían tirado, porque al instante alguien descendió de un salto sobre él. Aterrizó con la lanza por delante, empalándolo al suelo por el pecho. Alguien, o este algo, se irguió ante la sorprendida mirada de Alex, dejando su lanza clavada donde estaba. En vez de nariz de hombre, tenía un largo hocico, cubierto de pelo amarillo oscuro, y una oreja en punta hacia arriba, pero la otra doblada, con un mechón negro al final. Clavó en Alex unos ojos de color ámbar, los ojos de los zorros que veía siempre de noche en los basureros, mirándola ofendidos, como diciendo, ¿qué haces en nuestra ciudad, puta? Que la salvadora nos proteja, oyó que susurraba el hermano Díaz. Alex se quedó petrificada mientras aquella criatura sacaba una espada curva de un cinto repleto de armas, enseñaba unos pequeños dientes crueles, y daba un agudo ladrido de odio mientras descargaba la hoja hacia ella. Hubo un raspar de acero, cuando el duque Miguel la empujó de lado, atrapó la espada con la suya, y la desvió hacia afuera, de forma que la punta le falló en el hombro a Alex por poco. Con un giro de muñeca, Miguel pasó de la parada a la cometida, y dando un paso adelante, hundió su hoja en el jubón de cuero tachonado que llevaba el hombre zorro y la sacó casi al instante. Costaba interpretar la expresión de aquel ser por la pelusa marrón de la cara, pero dio una especie de gañido y cayó de rodillas. Su espada traqueteó contra el suelo mientras se agarraba la herida y la sangre fluía a borbotones entre sus peludos dedos. A la posada, el duque Miguel señaló con el dedo a dos guardias. Tú y tú con nosotros. Metió a Alex por una puerta en una sala común de techo bajo y vigas torcidas que olía a cebolla y decepción. Era un lugar miserable hasta para el listón de Alex, que hasta unos días antes había sido uno de los más bajos de Europa. También era cierto que el carromato había abierto un agujero desigual en la pared y derrumbado un trozo de techo. Había un hombre rechoncho acurrucado detrás de una barra cubierta de yeso roto. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz aguda. Un hombre, borbotó Alex, incapaz de pensar, y un zorro. Los malditos experimentos de Eudoxia, escupió su tío. Agarró al posadero por el mandil manchado y lo acercó a él. ¿Dónde está la puerta trasera? El hombre señaló con un dedo trémulo hacia la oscuridad que había junto a la chimenea, donde un par de troncos chisporroteaban en el hogar ennegrecido. Eusebio fue hacia allí, sacando una hachuela. El duque Miguel puso algo en la mano flácida de Alex, una daga, con la guarnición en forma de serpiente y joyas rojas como ojos. Sostén esto. Le cerró los dedos en torno a la empuñadura. Y prepárate para usarlo. La llevó al otro lado de la sala común, con su espada reluciendo roja en la otra mano. Dos parroquianos se encogían bajo una mesa. Una camarera muy joven con una gran marca de nacimiento estaba apretada contra la pared, agarrando una jarra con ambas manos. Alguien chillaba fuera,
y se oía metal chirriando, y rugidos y bramidos como en una granja incendiada, y los golpetazos del objeto pesado que fuese que estaban usando para aporrear las puertas, y el más menudo de los dos guardias hacía una mueca con cada impacto. La doncella iba muy pegada detrás de él, con la cofia torcida y lágrimas surcándole la cara, aferrando la bolsa que contenía los cepillos y los aceites y los bonitos polvos que de pronto habían pasado a ser reliquias de un mundo desaparecido. Parecía que Alex no era la única cuyos planes se habían ido a la mierda. Eusebio había llegado a la puerta trasera y estaba apoyado en el dintel de la chimenea, con una mano en el pestillo. Lo abrió despacio, cauteloso, y una franja de luz descendió por el lado de su calva mientras miraba fuera. Miró a su patrono y asintió. El duque Miguel se lamió los labios y habló en voz baja. No te separes de mí. Volvió la mirada mientras Eusebio abría más la puerta. Y prepárate para correr cuando. La hoguera de dos troncos se avivó de pronto y la puerta estalló despedida de sus goznes. La corriente de aire le echó a Alex el pelo en la cara y la sala baja se inundó de una luz demencial. El duque Miguel salió disparado como un juguete. Su espada tañó contra la esquina. La doncella dio un grito y soltó la bolsa dispersando frascos y polvos. Una mujer entró a través del chamuscado marco de la puerta. Era muy alta y muy delgada, y llevaba una túnica con flechas y círculos de runas cosidos, y sus ojos brillaban con el reflejo de los pequeños fuegos que habían empezado a correr por toda la sala, y nadie había tenido nunca más pinta de hechicera que ella. «No estaré interrumpiendo, ¿verdad?», preguntó mientras Alex retrocedía a trompicones. Tropezaba con el dobladillo de su vestido y caía despatarrada. El guardia más grande gritó algo mientras avanzaba, y entonces estalló todo él en llamas. Su sobrevesta con la marca del círculo ardió, su pelo se combó y se retorció, y se alejó flotando de él como paja encendida. Unas líneas abrasadoras cruzaron la oscuridad. La camarera huyó, pataleó en el suelo con las piernas en llamas. El guardia más pequeño se volvió para huir. La hechicera lo señaló, y el hombre se derrumbó, reptó, su armadura resplandeciendo como las herraduras en el yunque de un herrero, y entonces la sobrevesta se le encendió, y el guardia se retorció, y berreó y se dio manotazos a sí mismo, mientras le salía vapor de la espalda. Alex se alejó arrastrándose sobre el culo, a través de los frascos rotos de la doncella, incapaz hasta de tomar aliento para gritar, asfixiada por la peste a chamusquina y a carne quemada, y a los matices florales del derramado perfume. Aún llevaba la daga en la mano sudorosa, pero ni se le ocurrió utilizarla. Si aún la sostenía era solo porque había olvidado cómo hacer que se le abriera la mano. La hechicera desvió sus ojos brillantes hacia ella y sonrió. «¿Dónde te crees que vas?». El hermano Díaz rezó. No era ni de lejos la primera vez. Las oraciones eran para un monje lo que las piedras para un mampostero. No se podía hacer el trabajo sin ellas. Allá en el monasterio había ido a la iglesia al alba, a mediodía y por la tarde, y había oficiado algún que otro servicio para los lugareños, un par de bautismos, un funeral un poco decepcionante. Pero también había orado mucho en privado, pidiendo dejar huella por fin, darles envidia a sus hermanos, orgullo a su madre, y le gustaba creer que se le daba bastante bien. Se felicitaba a sí mismo por su exhaustivo conocimiento de los salmos. Fue solo en ese momento de terror mortal cuando se dio cuenta su boca podía haber pronunciado las palabras, pero su corazón nunca había estado en ellas. Ahora sí lo estaba. «Oh Dios», resolló agarrándose las manos para crear un solo puño tembloroso y alzando los ojos hacia el cielo lluvioso. «Oh Padre, oh luz del mundo, tráenos tu fuego purificador y sálvanos de la oscuridad». Los portones de la posada se movieron por un fuerte golpe, y otra enorme astilla salió volando de una hoja y rebotó por el patio hasta dar contra el carromato derribado. «Aguantad», rugió Jacob de Thorn. ¿Cómo iba a poder aguantar nadie bajo el ataque de unas criaturas que no eran ni hombre ni animal, sino una fusión impía de ambos? El cadáver deformado de la que había matado el duque Miguel yacía en un charco de sangre. Claro que se había alzado sobre dos piernas, claro que había blandido armas humanas, pero esos ojos que aún miraban desorbitados al cielo, eran sin duda de zorro. Por el aliento de la salvadora, y esas orejas peludas, el hermano Díaz cayó de rodillas en el barro, haciendo el círculo de madera que llevaba al cuello, el símbolo de la salvadora, a través del que se llegaba al paraíso. «Oh hija sagrada, oh bendito sacrificio, en tu infinita clemencia protégenos». Una figura enorme, cubierta por placas de coraza pinchuda,
Había trepado al parapeto y estaba descargando un hacha inmensa sobre dos guardias pontificios. Al principio el hermano Díaz había creído que llevaba un casco con cuernos, pero fijándose mejor escrutando a través de la llovizna, era evidente que los cuernos le crecían de la cabeza. El ser bramó bajo la lluvia, y con su siguiente tajo derribó del muro a uno de los guardias, que cayó gritando entre chorros de sangre. Si la humanidad estaba creada a imagen y semejanza de Dios, ¿qué monstruosas corrupciones de su santo propósito eran aquellas? El hermano Díaz había leído rumores sobre esas cosas en los tomos más fantasiosos del monasterio, pero siempre muy lejos de la justa luz de la iglesia, acechando en los bordes del mapa, donde el cartógrafo se limitaba a garabatear suposiciones. Se hurgó con mano torpe en el cuello y sacó el vial plateado, la sangre sagrada de Santa Beatriz, y lo juntó con el santo círculo. Era evidente que necesitaba hasta la última pizca de asistencia divina que pudiera conseguir. Oh bendita Santa Beatriz, concédeme tu indomable fe, tu valeroso coraje, perdona mis debilidades, y apóyame en esta tribulación. Alguien chilló, un guardia que acababa de recibir un flechazo. Se precipitó desde lo alto del muro, y atravesó la paja del techo de un cobertizo para quedar tendido gimiendo un poco entre sus restos. Algo brincó sobre las almenas y al adarve, donde se alzó. Era una mujer con un arco en las manos, otro sujeto a la espalda, y al menos 3 carcajes llenos de flechas en distintos puntos de su persona, pero con unas grandes largas y plegadas patas de conejo. Aquello no era ninguna fortaleza de cruzados, apuntalada por el arte blanco de la fe, sino una posada mal mantenida, con un muro que apenas era más alto que un hombre. El hermano Díaz cerró fuerte los ojos y rezó con más fervor que antes incluso, exprimiendo lágrimas desde debajo de sus irritados párpados. Sé que soy un recipiente indigno mancillado de lujuria y lascivia, pero lléname de tu bendita luz. Haz que no tema. Haz que no. Un último impacto brutal hizo que uno de los soportes saliera arrancado de la pared con una lluvia de polvo. La tranca astillada voló hacia atrás, los portones rotos temblaron desmoronándose, y las plegarias murieron en los labios del hermano Díaz. Jacob de Thorn se silueteaba en la entrada abierta, gris y obstinado como un árbol combado por el viento, empequeñecido por el monstruo que estaba pasando agachado bajo el alto arco. Una bestia imponente, envuelta en herrumbrosa cota de malla, y con un gigantesco garrote tachonado en los puños peludos. Una abominación con patas de cabra, cabeza de cabra y cuernos de cabra, erizada de armas. Estiró el cuello, desorbitó unos ojos de pupilas rectangulares y profirió un furioso, violento, ensordecedor balido. Cólera. Baltasar se levantó con un lastimero gemido. ¿Dónde estaba? Oscuridad, iluminada por llamas ondeantes, y un hedor acre a quemado. ¿Aquello era el infierno? La parte izquierda del cuerpo le dolía horrores. La cabeza le palpitaba. Recordó algo acerca de un juicio. Un momento. ¿Había conocido a la papisa? Una lluvia de chispas cuando el barón Ricard tiró de una palanca. La atadura, el vómito, el carromato, la emboscada. Todo le volvió en tropel. Justo estaba comenzando a desear que aquello sí que resultara ser el infierno, cuando la visión le ardió por un brillante fogonazo, y sintió una oleada de calor que lo obligó a encogerse. Flaqueó contra una barra, reparó en un cadáver humeante con delantal tras ella, se apartó de golpe y casi tropezó con la princesa Alexia. La joven estaba reptando desesperada hacia atrás, con toda la ropa hecha un desbarajuste enhollinado, por el suelo de una sala común de techo bajo salpicada de mobiliario roto, cadáveres chamuscados, pedazos de techo caído y varios fuegos. Los ojos aterrorizados de la princesa estaban fijos en una mujer alta que, a juzgar por su túnica arcana y su sonrisita astuta, por no mencionar que en esos momentos estaba pasando ilesa por una cortina de llamas, Baltasar dedujo que era una piromante de no escasa potencia. Al parecer, los planes de las cardenales Zizka y Bock para traer al Imperio Oriental de vuelta al amoroso abrazo de la Iglesia estaban a punto de literalmente estallar en llamas. En circunstancias normales, la cuestión le habría despertado solo la más profunda indiferencia a Baltasar, pero, por el momento, la atadura papal lo constreñía de un modo irresistible. Fue por ello que, cuando la hechicera alzó las manos para arrancar llama de la nada, Baltasar se movió en la dirección más equivocada posible, arrojándose entre ella y la princesa Alexia.
Por algún retal de buena fortuna, aún aferraba en la mano su hoja de oración escarabateada con excremento, y mientras el fuego brotaba hacia él, la sacó por delante a modo de escudo, con la inscripción hacia afuera, siseando un encantamiento protector entre dientes apretados. Al principio sintió un inmenso alivio al ver que las llamas salían repelidas, que rugían a su alrededor como en torno a una cúpula de cristal, incendiando la barra, un par de taburetes, parte del techo ya en ruinas, y el tabardo papal con el círculo bordado de un guardia muerto. Por desgracia, ya fuese debido a la mala calidad del papel, a las plegarias del dorso, a que estaba un poco mojado de lluvia, o a lo impreciso del trazado de runas en mierda con un trocito de uña del pie, su alivio fue fugaz. La hoja de oraciones empezó primero a hacerse marrón, luego negra, luego a enroscarse por los bordes y por fin se quemó del todo. ¡Ah! Bañó él. ¡Maldición! ¡Ah! Mientras los fuegos se apagaban, arrojó el papel ardiente al suelo, y se puso a alternar entre chuparse y soplarse las chamuscadas yemas de los dedos, pestañeando en un esfuerzo por desterrar las franjas refulgentes que tenía grabadas en la visión. La princesa se arrastró hacia atrás, dando palmadas a unas llamas que tenía en el dobladillo del vestido, y Baltasar tragó saliva mientras la hechicera avanzaba, con el labio torcido y los ojos entornados. ¿Eres un hechicero?, preguntó imperiosa la mujer. Mago, murmuró él en tono de disculpa, apartándose sin levantar los pies del suelo como un chambelán de una monarca enfurecida. Pero tengo en muy alta estima a la hechicería. Siempre la había considerado una metodología decididamente inferior, el dominio de los necios temerarios que valoraban el instinto por encima del intelecto. Pero aquel no era momento para la total sinceridad. Tengo el honor de estar dirigiéndome a una discípula de la emperatriz Eudoxia. La hechicera alzó la cabeza con orgullo. Así es. La vanidad era una debilidad muy común entre los suyos. Baltasar la deploraba, pero se rebajaría encantado a explotarla. Tengo entendido que era una practicante poderosísima. Lisonjeó. La mejor de su generación, proclamó ella, entrecerrando los ojos. Una vez la vi arrojar relámpagos. Espléndido, susurró Baltasar, mientras reflexionaba sobre lo absurdamente que debía de estar exagerando. Yo soy, y llevó a cabo la reverencia más elaborada de la que fue capaz mientras sudaba la gota gorda en un edificio en llamas, rodeado de cadáveres en llamas, y con las puntas de los dedos todavía chamuscadas. Baltasar Shamibam Draxi había esperado que la expresión de furioso desdén que lucía la mujer se disipara. Resultó una esperanza demasiado optimista. Si acaso, se intensificó. He oído hablar de ti. Baltasar se descubrió encallado entre el miedo y la satisfacción. Cosas buenas, espero. Cosas. Los fuegos de la sala daban calor, pero eran las oleadas que emanaban de ella lo que de verdad estaba haciendo que Baltasar se crispara, con la cara vuelta de lado y los ojos reducidos a meras ranuras, mientras se le cocía la saliva en los labios. El aire alrededor de la hechicera titilaba, sus mangas se le chamuscaban negras, su pelo se alzaba como una nube flotante en la corriente de aire caliente. Era poderosa, eso estaba claro, pero quienes se entregaban al fuego se convertían en algo similar al fuego, temerarios, destructivos y carentes de toda sutileza. La princesa echó a correr hacia la puerta, la hechicera dio un paso tras ella, y Baltasar, con un desamparado encogimiento de hombros, no pudo evitar interponerse una vez más. Los ojos de la mujer, fulgurantes como ascuas, se volvieron hacia él. ¿Osas oponerte a mí? Siseó ella. Baltasar no estaba desprovisto de orgullo, pero eso nunca le había impedido humillarse cuando le iba la vida en ello. Mis más sentidas disculpas por cualquier falta de respeto percibida, personal o profesional. No tengo ni el menor deseo de obstaculizarte, ni a ti ni a nadie de tu afamado aquelarre. Sería para mí todo un deleite ver cómo reducís a cenizas ese ejemplar huronil, ya sea mediante el relámpago o de otro modo. Pero, Baltasar casi tropezó con el cadáver calcinado de un miembro de la élite de su santidad en sus prisas por retroceder, y alzó las manos con torpeza en gesto de rendición. Pero estoy sometido a esta condenada atadura papal. Eso es una atadura papal. La hechicera miró furiosa la mancha marrón de la muñeca de Baltasar. Tiene una pinta ridícula. Pones voz a mis mismos pensamientos, pero es muchísimo más efectiva de lo que parece. La camarera solo tenía 2 palitos ennegrecidos por piernas, pero su parte superior aún podía cumplir un propósito. Voy a descubrir sus secretos y voy a romperla. Se le escapó un feo eructo y tuvo que tragar algo de vómito. Pero por el momento, Burf,
Me temo que estoy forzado a hacer todo lo que esté en mi muy disminuido poder por proteger a esa pequeña alimaña. La hechicera levantó las manos. Entonces arde. De veras tiene que ser fuego. Croó Baltasar, agachándose ante otra inundación de calor, y subiendo las temblorosas palmas aún más altas, ganando tiempo mientras extendía su voluntad, con toda sutileza hacia los dos guardias muertos. Nunca ha sido mi punto fuerte. La distorsión del aire que rodeaba las manos de la mujer se había vuelto incluso más intensa. Baltasar le veía los huesos, resplandecientes como metal al rojo vivo dentro de la carne. Ah, pero tienes un punto fuerte, se burló ella llegando entre los cadáveres humeantes. Bueno, ya que lo preguntas, Baltasar empezó a mover los dedos con disimulo, hilvanando los familiares encantamientos en su mente, palpando las articulaciones, pellizcando los tendones, poniendo los fluidos en movimiento. Son los cadáveres. El guardia más corpulento de los dos se levantó a trompicones, con un gorgoteo y un sonoro pedo. Tenía una expresión de torcida sorpresa en sus rasgos llenos de ampollas, pero para cierta satisfacción de Baltasar, no fue nada comparada con la conmoción que se vio en el rostro de la hechicera. La mujer dio un brusco chillido y arrojó por los dedos unas llamaradas que envolvieron otra vez al guardia grandullón, pero dado que ya estaba cocinado en parte y muerto del todo, no le supuso mucho inconveniente, y la agarró con la incompetencia de un amante borracho. ¿Yo arder? Rugió Baltasar, dando salida de golpe a todas las nimias frustraciones de los últimos meses. Te apagaré a ti como a una vela demasiado crecida. Dadas las circunstancias menos que propicias, dirigió aquellos cuerpos carbonizados como un cuarteto de cuerda. Levantó al guardia pequeño en temblorosa posición de firmes, y lo envió dando manotazos a la hechicera, obligándola a retroceder. Al mismo tiempo, atrajo con un gesto al posadero, que tenía los ojos fritos, y tuvo que avanzar a tientas hasta los toneles de cerveza como un ciego en una cata de vinos. El guardia pequeño lanzó un puño, trastabilló sobre una pierna rígida, falló, le dio al guardia grande, y le arrancó la mano ardiente. Pero aún había mucho material con el que trabajar. La hechicera huyó cuando el guardia corpulento le mordió el brazo, tirándose pedos a intervalos, que era un problema habitual en los muertos recientes, a menos que uno se concentrara mucho en los esfínteres relevantes, y sinceramente, ¿quién tenía tanta paciencia? Manó fuego hacia arriba, e incendió las vigas mientras la hechicera perdía el equilibrio bajo el peso del guardia grande, y entonces la parte superior de la camarera le atrapó los tobillos en un fuerte abrazo, y la mujer dio un grito de desesperación, mientras se precipitaba a los tablones chamuscados. El guardia menudo se había confundido, y vagaba en círculos con la ropa en llamas, pero el grandote aún estaba agarrado, reteniendo a la hechicera por mucho que se retorciese, mientras la camarera le daba feroces mordiscos en las piernas, y se le soltaba carne asada de los hombros. Soy Baltasar Sham Ibam Draxi, zopenca incandescente. Baltasar alzó el puño apretado, y el posadero se irguió, levantando un tonel sobre la cabeza quemada con su fuerza de no muerto. Si alguien va a matar a esa princesa de mierda, seré yo. El posadero descargó el tonel, y le hundió el cráneo a la hechicera con el borde, mientras la madera estallaba, y la cerveza derramada apagaba para siempre sus llamas, con un satisfactorio siseo. Un aroma a levadura bastante agradable se unió al olor de la carne cocinándose, y por motivos que Baltasar no discernió de inmediato, a un perfume de buena calidad. Dejó caer las manos y los recién fallecidos se derrumbaron en montones humeantes, a excepción del guardia pequeño, que siguió bamboleándose unos pasos hacia la puerta de atrás, con una mano señalando hacia la luz del día, antes de emitir un último pedo, tropezarse consigo mismo, y caer de bruces al suelo. El gigante cabrío pasó combado por debajo del arco, y luego alzó la cabeza, los hombros y el pecho por encima de Jacob. Usando unas manos humanas, levantó un monstruoso garrote del que brotaban clavos oxidados, abrió las fauces, sacó la lengua y dio un berrido que helaba la sangre. Pero Jacob se había plantado impertérrito ante horrores mucho más atroces que un animal de granja sobrealimentado. Rechazó el instinto de recular y avanzó mientras el garrote descendía hacia su cabeza, y en el último momento orientó su escudo para que el golpe, en vez de aplastarlo, saliera rechazado con una dolorosa sacudida y los clavos arañaran la madera antes de impactar en el barro a su lado. El ser cabrío dio un tumbo,
desequilibrado sobre unas pezuñas que resbalaban, mientras su balido triunfal se transformaba en un bocinazo alarmado. ¡Zup! Había un sonido cuando una espada hendía la carne, un rápido y escurridizo zup, no muy alto, si se hacía con buena técnica y acero afilado. Jacob nunca dejaba que su espada se embotara. El sorprendido bocinazo se convirtió en quejido agónico cuando la hoja se clavó profunda en el peludo muslo de la criatura, justo debajo del borde aleteante de su cota de malla demasiado pequeña, haciendo que se tambalease de lado. Las cabras de verdad estaban pensadas para tener 4 patas. Eran muy inestables sobre 2, y más si una estaba casi talada por la mitad. El ser se desplomó contra el arco mientras intentaba levantar otra vez el garrote. Jacob había sido mucho más fuerte en otro tiempo. Demasiadas heridas a medio curar, demasiados combates librados y perdidos. Pero una espada no necesitaba fuerza si se tenía habilidad y voluntad. Zuck. De joven podría haberle cortado la cabeza cornuda a la bestia de un solo golpe. Ese día solo atravesó medio cuello, y la hoja se atascó en la columna. La criatura se derrumbó bajo el arco mientras su sangre anegaba el suelo desde la enorme herida. Un hombre saltó por encima. Era achaparrado, cubierto de pelo blanco y negro a manchas como un perro de caza, con una pesada maza en cada mano. Cuando uno lleva escudo, se siente impelido a quedarse atrás, a esconderse tras él como si fuese un portón. Pero a Jacob nunca le había gustado retirarse. Un enemigo con un escudo apretado en la cara no podía atacar, y no podía defenderse. Quedaba debilitado, desmoralizado, propenso a resbalar y caer. Un enemigo caído era un enemigo muerto, y un enemigo muerto era la clase favorita de Jacob. Así que hizo de su escudo un ariete, lo estampó contra el pecho del hombre perro y empujó para llevarlo contra un lado del arco de entrada. El recién llegado descargó una maza alrededor del brocal, pero allí no había virulencia y el ataque rebotó inofensivo en el hombro de Jacob, que se alzó sobre el escudo con la espada en ángulo hacia abajo, mirando al hombre perro a la cara de pelo blanco y manchas negras. Pelo de perro pero ojos de hombre. El filo de una espada requería poca fuerza. La punta apenas necesitaba ninguna. Lo que dio no merecía el nombre de estocadas, sino más bien de punzadas firmes. La primera alcanzó al perro en la mejilla peluda, y le raspó los dientes. La segunda le perforó un ojo. La tercera se le hundió en la garganta. Una sangre oscura fluyó desde los agujeros, y cuando Jacob se apartó, el hombre perro se vino abajo como un saco vacío con la cara en el fango y el culo levantado. Tenía un agujero en la parte trasera del pantalón para que saliera su cola. Ya había otra bestia entrando a la carga, con el pelo gris lanoso como el vellón, unos cuernos de carnero en espiral, un ojo con pupila humana y el otro con rendija de oveja. Pero lo más inquietante de todo era la gran hacha, que blandía con ambas manos. Jacob retrocedió a toda prisa, y la hoja le falló por un pelo y arrancó un pedazo de la piedra del arco. El hombre carnero levantó el hacha de nuevo. Llevaba placas de hierro en punta sujetas con correa a los brazos, pero aparte de unos mechones de lana, sus manos estaban desnudas. Si había que elegir una pieza de armadura, iba a ser el yelmo de calle, pero los guanteletes siempre habían ocupado el segundo puesto en la lista de Jacob. Su espada tañó contra el mango del hacha, envió 2 dedos lanudos volando por los aires, y dejó un tercero colgando de un jirón. El carnero bramó enfurecido, se abalanzó sobre el escudo de Jacob, y le empotró los cuernos en la cara. Jacob retrocedió trastabillando, se derrumbó resollante sobre una rodilla. El hombre carnero chilló mientras alzaba el hacha sobre la cabeza con la mano buena y ¡zas! Jacob captó un atisbo de la cara rugiente de Baptiste, mientras hundía una daga en el lado del cuello del carnero. La bestia babeó sangre roja en la blanquecina lana, soltó el hacha, se palpó el cinto buscando una espada. Baptiste le atravesó la coronilla con otro cuchillo antes de que la alcanzara, justo entre los cuernos. El carnero se desplomó de lado, testimonio mudo de la técnica de combate más grandiosa de todas. Un amigo detrás de tu enemigo. Baptiste ayudó a levantarse a Jacob, que gruñó y luego se encogió cuando un caballo pasó al galope, salpicando barro. La mitad de las monturas no habían cabido en la cuadra, y acababan de formar un rebaño que huía despavorido, saliendo sin jinetes por la puerta, con los arreos aleteando, pisoteando los deformados cadáveres que Jacob había dejado allí. Más allá, emborronadas por la lluvia, Jacob distinguió figuras, siluetas difusas, animales,
con pelo y cuernos y pezuñas y armas y más armas, y encabezándolos se entreveía un hombre de brillante armadura. ¿De dónde salen esas cosas?, susurró Baptiste. Jacob se limpió la sangre de debajo de la palpitante nariz. Troya, quizá. Tienes la nariz rota. No es la primera vez. Estamos en apuros. No es la primera vez. Tendría que haberlo dejado después de lo de Barcelona. Todos deberíamos haberlo dejado después de lo de Barcelona. El muro estaba cayendo a medida que los hombres bestia brincaban y serpenteaban y descendían por él al patio para hostigar a los pocos guardias que quedaban. El joven capitán estaba sentado con la espalda contra el pozo, resollando después de que le clavaran varias veces una lanza. El bigotito no le había servido de mucho. La cuadra se había incendiado y tenía partes del tejado en llama viva, mientras los pocos caballos restantes se encabritaban y relinchaban dentro. El hermano Díaz estaba de rodillas, haciendo su círculo sagrado y vocalizando plegarias. Menudo berenjenal, suspiró Jacob, se arrancó el escudo del brazo y chasqueó los doloridos dedos en dirección a Baptiste. Ya ve. Ella lo miró, sus ojos anchos y blancos, su pelo negro y sanguinolento. ¿Estás seguro? Ya ve. Vacilar no le hacía bien a nadie. Tenías que tomar tu decisión y vivir con ella, o morir con ella. Que Dios nos asista a todos. Baptiste se quitó del cuello la cadena, de la que pendía la llave de hierro. Jacob se la arrebató y corrió hacia el carromato. No muy deprisa, porque la rodilla izquierda no se movía muy bien y la cadera derecha apenas se movía en absoluto, y últimamente costaba saber cuál de los tobillos tenía más jodido. Pero corrió igual, dejando atrás a un guardia con un flechazo en la espalda y un lado de la tensa cara manchado de barro, que reptaba hacia la nada. Uno aprendía a distinguir las causas perdidas. Salvaba lo que era posible salvar. Metió la llave en la cerradura, pero sus dedos torcidos estaban resbaladizos por la sangre y se le escurrió y cayó al fango. Mierda, gimió agachándose para pescarla por la cadena, y se estiró y se estiró. Flaqueó contra el carromato, con un dolor ardiente en el costado. Uno incluso peor que el habitual. Se hacía una idea bastante exacta de lo que encontraría al bajar la mirada, pero de todos modos aún lo sorprendió un poco ver la punta de flecha, sobresaliendo por encima de la cadera. Se volvió hacia una mujer arrodillada en el adarve. Tenía las orejas grandes y altas, como una liebre, una de ellas doblada, y con docenas de pendientes. Jacob casi se habría echado a reír, de no ser por el arco que la mujer ya volvía a tensar. Uno de aquellos pequeños y recurvos tan peligrosos que usaban en el desierto. Oh, gruñó. Su puta aú. La segunda flecha le atravesó el pulmón, a juzgar por cómo empezó a crepitarle el aliento. Dios, qué dolor. Baptiste había desaparecido tan completamente como podría haberlo hecho Solete. Nunca asomes el pescuezo, decía siempre. Buen consejo. Él siempre estaba asomándolo. Su vida entera era una sucesión de últimas batallas, causas perdidas y amargos finales, pero aún tenía su espada en la mano y sus juramentos a tener en cuenta. Hizo de su dolor espuela y gruñó entre dientes rechinantes mientras hacía acopio de las fuerzas que le quedasen, con sangre en cada aliento. El hombre de la armadura brillante cruzó a zancadas los portones destruidos de la posada. Era alto y apuesto, un guerrero en la plenitud de su poder, con una espada desenvainada en cada mano y al menos 4 dagas asomando del cinto, cuya única parte animal era su yelmo dorado con forma de boca de león. Rugió al clavarle un arma entre los omoplatos al guardia que se arrastraba, y otra vez, y luego le atravesó la espalda por si las moscas y dejó esa hoja clavada allí. Y esto es todo. Miró furioso alrededor en el patio. Un caballero viejo, un monje joven y un puñado de mercenarios de la papisa. El capitán de la guardia ya estaba muerto, pero el recién llegado le dio un espadazo salvaje de todos modos, le abrió la cabeza salpicando sangre por todas partes y usó una bota para derribar el cadáver de lado. Bob debe de estar perdiendo la puta chaveta. Puezo Mazarat monje, bufó un hombre con cara de toro, con dificultades para encajar las palabras en su boca de animal. Matar curas trae mala suerte, restalló su amo, sonando bastante decepcionado al respecto. Mierda, resopló el toro, con una neblina de iracunda saliva. Pateó al hermano Díaz entre los hombros y el monje cayó con una fangosa huella de bota cruzada en la parte trasera de su hábito. La llave era la única oportunidad que tenían, pero estaba en el barro, a un par de pasos de distancia. Jacob apretó los dientes sanguinolentos, y con el más leve gemido, se empujó para apartarse del carromato.
aferrando el puño de su espada como si fuese el último peldaño de una escala. ¿De verdad es necesario?, preguntó el hombre del yelmo de león, con un lado de su sonrisa burlona salpicado de sangre. Presté. Jacob inhaló otra bocanada húmeda y sibilante, dio otro paso torpe y desequilibrado. Presté juramentos. Lanzó el mejor tajo que pudo. Por el amor de Dios. El hombre esquivó con cara de asco la espada de Jacob, que resonó contra la esquina del carromato y salió rebotada. Esto es una puta vergüenza, y atravesó el pecho de Jacob de una estocada. Uff. Gimió él. Eso le había pillado el corazón, sin duda. Con la de veces que le habían clavado hojas y aún así, nunca estaba preparado para la sensación del metal entrando en su cuerpo sin invitación. Se mantuvo temblando un momento más y entonces la hoja salió rauda de él y se derrumbó de rodillas. El pulso le atronaba en los oídos, un sonido como el mar, en Pernu, donde se habían dicho el último adiós. Olas retirándose entre una arena manchada de negro por todas las piras. Intentó levantarse una vez más. Tenía sus juramentos, y los juramentos debían mantenerlo en pie cuando fallara su carne, cuando fallara su coraje, cuando fallara su fe. Cayó de bruces. Alex huyó a la carrera de la pesadilla de la posada, y llegó derecha a una pesadilla en el patio. La cuadra ardía a pesar de la lluvia, con los caballos en pleno frenesí en su interior. Un guardia gritaba mientras una mujer que tenía una gran cola peluda como de ardilla, le daba zarpazos y bocados, y se afanaba con sus intestinos, manchándose el hocico de sangre. La mayoría yacían tajados, apuñalados o rotos. La doncella estaba boca abajo con una flecha clavada detrás de la cabeza. Había una mujer con grandes orejas de liebre, sentada en la pasarela del muro, con una flecha cargada en un arco, y las piernas colgando juguetonas del borde. No acababan en zapatos, sino en pequeñas y delicadas garras de conejo. Un hombre corpulento en resplandeciente armadura estaba de pie cerca del carromato. Había atravesado a Jacob de Thorn con una espada de empuñadura enjollada, y desvió la mirada hacia Alex como un sabueso que acabase de captar el olor de su presa. «Ah, qué alegría que hayas venido». Fue a zancadas hacia ella, sin molestarse en limpiar la espada siquiera, dejando un rastro de manchitas negras que goteaban de la punta. «Soy el duque Marciano, el hijo menor de la emperatriz Eudoxia». Detrás de él, el viejo caballero cayó como un trapo al barro. Alex miró los ojos de los monstruos que la rodeaban, los implacables ojos de animales, y los incluso más implacables ojos del hombre que los lideraba. No dijo nada, no estaba segura de que aún le funcionara la boca. «Mis disculpas por estas criaturas de mi madre». Marciano apartó de un codazo a un hombre con pupilas verticales de gato, y dos cinturones cruzados rebosantes de puñales. «Huelen como cabría esperar por su aspecto, pero también son tan feroces como aparentan, y sorprendentemente leales, y no se le puede poner precio a la lealtad cuando tienes una familia como la nuestra». «¿Nuestra?», logró tartamudear Alex. «Debéis de haberme confundido con otra persona». Trató de sonreír, pero solo le salió una débil mueca. «Yo no soy nadie, no soy nada». La papisa no opina lo mismo. Marciano sacó algo de entre dos dagas que llevaba al cinto, un papel enrollado. Lo sostuvo en alto para que se desplegara por el peso de su elaborado sello. Alex no sabía leerlo, claro, pero sabía lo que ponía. Había oído cómo lo dictaba la cardenal Bock. Era la bula papal que confirmaba su identidad. Una de las copias de las que nadie debía saber nada hasta que Alex llegase a Troya. Llegó a oír de verdad el glug de su propia garganta al tragar saliva. Exacto. Los ojos de Marciano pasaron burlones sobre el papel, y luego incluso más burlones sobre ella. «Tú, la princesa perdida Alexia Pirogenetos. Ella, mi prima nacida en la llama. Esta, la única heredera legítima al trono serpentino de Troya». Torció el labio. «Hay que joderse. El duque Miguel estaba muerto. Los guardias de la papisa estaban muertos. Jacob de Thorn estaba, si no muerto, por lo menos seguro que de camino. El hermano Díaz estaba encorvado en el fango, con las manos entrelazadas y meciéndose un poco, posiblemente muerto aunque aún no se hubiera dado cuenta. Lo cierto era que no había parecido tener mucha utilidad ni en los mejores momentos. Ya lo creo». Alex reparó en que aún empuñaba la daga con puño de serpiente y la tiró al suelo. Retrocedió y levantó las manos. «Esto es un chiste». Ya estaba suplicando por su vida otra vez. Al menos tenía mucha práctica. A nadie le parece más un chiste que a mí. Dio un traspiés con un cadáver. Se enganchó una bota de montar forrada de piel con la otra y su culo fue a parar al suelo.
Marciano bufó una risotada. Lo triste de verdad fue que ella se rió también. Una risita servil. Iban a matarla y ella estaba riéndoles las gracias. No soy una princesa. Culebreó hacia atrás en la mugre y su voz se agudizó a un penoso y tenue gimoteo. Soy una ladrona. Solo vine para huir de una deuda. De 3 deudas. Soy una mierda de persona. ¿Qué iba a hacer yo con un trono? Estaba riendo y llorando a la vez, raspando la tierra ensangrentada con los tacones. Vendo reliquias falsas en la ciudad santa. Engaño a los peregrinos y los envío a que los atraquen. He robado un cepillo para el pelo, mira. Y sacudió la manga para que cayera al barro. Después no sabía qué hacer con él. No tienes que preocuparte por mí. Nadie tiene que preocuparse por mí porque, a no ser que seas un peregrino, ¿eh? La interrumpió Marciano y las criaturas se arrancaron con un clamor de bocinazos, bufidos, gañidos y murmullos, como risas mezcladas con la hora de la comida en la granja. El hijo menor de Eudoxia caminó hacia ella, con su espada roja apoyada en el hombro como la pala de un cavador y las grandes espuelas que llevaba en los talones blindados tintineando a cada pisada. El caso es que estás ofreciéndome un montón de lamentable desesperación y despreciable cobardía, pero lo que no me llega es ni una pizca de motivo para no matarte. Es evidente que tienes que morir. La espalda de Alex dio contra la pared de la taberna, se le doblaron las rodillas y ya no le quedó ningún sitio al que ir. Marciano le sonrió burlón desde arriba, con la cara manchada de sangre. Puedes irte al otro barrio con algo de dignidad al menos. Eres de la realeza, ¿no? Y le tiró la bula papal en el regazo. Por favor, no lo levanta, vociferó él salpicando saliva. Las rodillas le temblaban tanto que Alex tuvo que enderezarse apoyándose en la pared de atrás. Pero de algún modo, cuanto más se erguía, más firmes notaba las articulaciones. Terminó alzándose, hasta donde le permitía su altura al menos, y levantó también la barbilla y miró a su apuesto y horrible primo a los ojos. «Que te jodan, pues», gritó y le escupió. Vaya, su sonrisa desapareció dejándole una expresión pensativa mientras la miraba. Ahora sí que lo veo. El parecido. Y Marciano levantó la espada. Espera. El hermano Díaz se metió con paso torpe entre ellos. Solo un momento. Marciano agarró al monje por el pecho del hábito y alzó su espada para hacerle cosquillas bajo el mentón. El hermano Díaz tragó saliva, se encogió cuando su nuez rozó la punta roja. Alex siguió su mirada fija. Habría jurado que vio una pisada aparecer de la nada en el blando barro. ¿Esperar a qué?, espetó Marciano. Solete salió de la nada al lado del carromato, recogió la llave del fango, la metió con destreza en la cerradura, respiró hondo y desapareció. Los 4 cerrojos se abrieron de golpe. A eso, dijo el hermano Díaz. La parte trasera del carromato se inclinó poco a poco hacia adelante hasta caer salpicando en la mugre llena de charcos junto al cadáver de Jacob. Dentro solo había oscuridad. Acababa de moverse algo allí. Una sombra más densa en la negrura. Marciano miró ceñudo hacia ella. «¿Qué hay en el carro?». Salió un gruñido grave desde dentro, como los que daban los perros de pelea el verano que Alex se dedicó a apostar a ellos, pero más profundo, más grande, mucho más espeluznante. El hombre toro dio un paso atrás y ajustó los dedos sobre su hacha. «Nadie ha querido decírmelo», susurró el hermano Díaz. Y con un aullido que ponía los pelos de punta algo emergió de la oscuridad en una oleada de viento maloliente, una masa de rugidos y zarpas y pelo veloz, de dientes y músculo comprimido. Cayó sobre el hombre toro y lo aplastó contra el barro mientras brotaba un chorro de sangre de su hocico junto a un agónico bramido. Lo abrió en canal, desde la garganta hasta la ingle como a un abrigo viejo, y sus entrañas manaron como un mejunje rojo negruzco. «¡Ay Dios!», susurró Alex.